Mi esposa me traicionó en el programa de protección de testigos y casi mata a nuestra hija. Nunca pensé que mi vida podía romperse de una forma tan silenciosa. Hasta ese momento, todo era estable. Yo trabajaba en una empresa grande de distribución de alimentos. Tenía un buen puesto, buen sueldo, y una rutina que, aunque exigente, me daba tranquilidad. No éramos ricos, pero vivíamos sin preocupaciones reales. Nunca mirábamos precios en el supermercado, nunca nos faltaba nada, y siempre había algo de sobra para ahorrar o darnos algún gusto. Mi esposa, Verónica, había estado conmigo desde el principio. Literalmente desde cuando no tenía nada claro. Cuando dudaba, cuando fracasaba, cuando todo parecía cuesta arriba. Ella siempre estuvo ahí. Por eso confiaba en ella sin reservas. No era solo mi pareja, era mi punto de equilibrio. Nuestra hija, Sofie, tenía 6 años en ese entonces. Era inquieta, curiosa, de esas niñas que preguntan todo y no se cansan nunca. Llenaba la casa de ruido, de movimiento, de vida. Y nosotros girábamos alrededor de eso sin cuestionarlo demasiado. Verónica había dejado su trabajo para dedicarse a Sofie cuando nació. Después, cuando la niña empezó la escuela, empezó a tener más tiempo libre. Salía con amigas, hacía planes, retomaba cosas que había dejado. Yo no veía problema en eso. De hecho, me parecía justo. Nuestra vida era simple, pero cómoda. Vacaciones cada cierto tiempo, generalmente en la playa o en algún hotel tranquilo. Nada extravagante, pero sí suficiente para desconectar. Teníamos casa propia, 2 autos, ahorros. No había urgencias, no había tensión. Tampoco teníamos mucha familia alrededor. Mi madre había muerto unos años antes y con el resto de mis familiares no tenía relación. Verónica, por su parte, era extranjera. Su familia estaba lejos, en otro país. No había visitas constantes ni redes cercanas. Éramos solo nosotros 3. Y funcionaba. Por eso, cuando todo empezó a cambiar, no fue de golpe. Fue algo más sutil. Como una grieta que aparece en una pared perfecta y al principio parece insignificante. Todo comenzó en el trabajo. No puedo entrar en muchos detalles, y tampoco importa demasiado cómo fue exactamente. Lo importante es que, por un error que no debía haber ocurrido, terminé viendo información que no me correspondía. Algo fuera de mi área. Algo que, en teoría, no debía estar a mi alcance. Al principio no lo entendí. Eran registros, movimientos, rutas. Cosas que no cuadraban del todo. Nada que, por sí solo, fuera alarmante. Pero había algo, repetitivo. Como si ciertas irregularidades se repitieran con demasiada frecuencia para ser coincidencia. Lo dejé pasar unos días. Pero no pude olvidarlo. Volví a revisar. Con cuidado. Sin levantar sospechas. Solo quería confirmar que no estaba imaginando cosas. Y cuanto más miraba, más sentido empezaba a tener todo. Las rutas que no coincidían. Los permisos que aparecían firmados sin seguir procesos normales. Entregas que no encajaban con los registros oficiales. Movimientos que, en papel, parecían correctos, pero no lo eran. No era un error aislado. Era un patrón. Y cuando terminé de unir las piezas, sentí algo muy parecido al miedo. La empresa no solo estaba involucrada en algo ilegal. La empresa era eso. El negocio real no era la distribución de alimentos. Era otra cosa completamente distinta. Algo mucho más grande, mucho más organizado y mucho más peligroso. Drogas. No como un incidente puntual. No como un empleado corrupto. No como un problema interno que se podía aislar. Era todo el sistema. Toda la estructura estaba diseñada para eso. La logística, los contactos, los movimientos. Todo tenía sentido bajo esa lógica. Incluso el crecimiento constante de la empresa, cuando otras estaban cayendo. Yo llevaba años ahí, y no lo había visto. O no lo había querido ver. Recuerdo quedarme sentado frente a la pantalla, mirando los datos sin moverme. Como si al apartar la vista fuera a desaparecer. Como si pudiera volver atrás y no saber nada. Pero ya lo sabía. Y no había forma de deshacerlo. No le dije nada a nadie. Ni a compañeros, ni a jefes. A nadie. Porque en ese momento entendí algo más, si eso era tan grande como parecía, entonces no era posible que yo fuera el único que lo sabía. Alguien tenía que estar gestionándolo. Alguien tenía que estar asegurándose de que todo funcionara sin levantar sospechas. Y eso significaba que, en mi entorno, había gente involucrada. Quizá muy cerca. Durante los días siguientes, empecé a notar más cosas.
Detalles que antes pasaban desapercibidos. Conversaciones cortadas cuando yo me acercaba. Cambios de última hora en rutas. Decisiones que no se explicaban. Todo estaba ahí. Siempre lo había estado. El problema era que ahora no podía dejar de verlo. Dormía mal. Me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que algo iba a pasar. Me costaba concentrarme. Cometía errores pequeños. Me sentía tenso todo el tiempo. Verónica lo notó. Claro que lo notó. Una noche, después de cenar, mientras Sofía estaba en su cuarto, me preguntó qué me pasaba. Al principio intenté evitarlo. Le dije que era estrés, trabajo, lo de siempre. Pero no insistió como otras veces. Se quedó mirándome. Y supe que no iba a dejarlo pasar. Ahí fue cuando tomé la decisión de contárselo. No porque fuera lo más inteligente, sino porque ya no podía cargar con eso solo. Se lo conté todo esa misma noche. Al principio, Verónica no dijo nada. Se quedó en silencio, mirándome como si estuviera procesando cada palabra. No me interrumpió en ningún momento. Solo escuchaba. Cuando terminé, tardó unos segundos en reaccionar. No te metas, fue lo primero que dijo. Lo dijo sin levantar la voz, pero con una firmeza que no le había escuchado antes. Pensé que no había entendido la magnitud de lo que le estaba diciendo. Intenté explicarlo otra vez, con más claridad. Le hablé de las rutas, de los registros, de cómo todo encajaba. De lo grande que era. Pero ella negó con la cabeza. No. No hagas nada. Sigue trabajando como siempre y ya. Me quedé mirándola, sin saber muy bien qué responder. ¿Cómo que no haga nada? Le pregunté. ¿Tú entiendes lo que está pasando? Claro que lo entiendo, respondió, ahora sí alzando un poco la voz. Y por eso mismo te digo que no te metas. Su reacción me descolocó. Esperaba miedo, sí. Preocupación, también. Pero no esa frialdad. Estoy trabajando para gente que está moviendo droga, dije. No es algo pequeño, Verónica. Es todo. Yo soy parte de eso aunque no quiera. No eres parte de nada, me cortó. Tú haces tu trabajo. Punto. Eso no cambia lo que está pasando. Lo que no cambia, replicó, es que tenemos una vida. Una casa. Una hija. ¿De verdad vas a arriesgar todo eso? Ahí fue cuando entendí por dónde iba. No se trata solo de nosotros, le dije, intentando mantener la calma. Esto afecta a mucha gente. Y tú no vas a arreglarlo, respondió de inmediato. No eres un héroe, Daniel. El silencio que vino después fue incómodo. Pesado. Entonces, ¿qué hago? Pregunté al final. ¿Miro para otro lado? Sí, dijo sin dudar. Exactamente eso. Las semanas siguientes fueron peores. Porque ya no era solo lo que había descubierto. Era convivir con eso, y además con la sensación de que estaba completamente solo en la decisión. Cada día veía más cosas en el trabajo. Detalles que antes pasaban desapercibidos ahora eran evidentes. Era como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación en la que yo llevaba años caminando a oscuras. Y cuanto más veía, más claro tenía que no podía ignorarlo. Pero en casa era distinto. Verónica no quería hablar del tema. Y cuando lo hacía, era siempre para repetir lo mismo, que no me metiera, que pensara en lo que podíamos perder. Nunca habló de seguridad. Nunca habló del riesgo real. Siempre era lo mismo. La casa. El dinero. La vida que teníamos. Con el tiempo, empecé a notar algo que no quise aceptar al principio. No era miedo. Era comodidad. A ella no le preocupaba lo que yo había descubierto. Le preocupaba lo que podíamos dejar de tener si hacía algo al respecto. Esa idea me empezó a pesar más de lo que esperaba. Dormía peor. Comía mal. Me costaba concentrarme. En el trabajo hacía lo mínimo imprescindible para no llamar la atención, pero por dentro estaba completamente fuera. Hasta que no aguanté más. Busqué un abogado. No le di nombres, ni detalles concretos. Fui lo más cuidadoso que pude. Hablé en términos generales, como si fuera un caso hipotético. Pero no hizo falta mucho. El tipo entendió enseguida. Se quedó serio, apoyó los brazos en la mesa y me dijo algo que no se me va a olvidar. Si esto es real, tu vida se acabó. No lo dijo como una amenaza. Lo dijo como un hecho. Me explicó que, si estaba dispuesto a declarar, tendría que entrar en un programa de protección de testigos. Nueva identidad, nuevo lugar, sin contacto con nadie del pasado. Todo.
y no es temporal, añadió. Puede durar años. Y no hay marcha atrás. Salí de ahí con la cabeza aún más llena. Durante días no hice nada. Solo pensar. Veía noticias constantemente. Violencia, ajustes de cuentas, barrios enteros afectados por el narcotráfico. Y no podía evitar hacer la conexión. Yo formaba parte de la cadena. Aunque no quisiera. Y eso empezó a pesar más que cualquier otra cosa. A través de un contacto, conseguí hablar con un agente retirado. De nuevo, fui cuidadoso. No di detalles concretos. Pero fui lo suficientemente claro. Su reacción fue directa. Si hablas con federales, tienes que estar listo para desaparecer. Sin rodeos. Nuevo nombre, nueva vida. Y olvídate de volver atrás. ¿Y el riesgo? Pregunté. Nunca desaparece del todo, respondió. Solo se reduce. También me dejó claro que no sería algo rápido. Que si el caso era tan grande como parecía, el proceso sería largo. Años, probablemente. Esa noche volví a hablar con Verónica. Esta vez fue diferente. No discutimos al principio. Me escuchó. Y cuando entendió que estaba considerando seriamente hacerlo, se quebró. Lloró. Me pidió que no lo hiciera. Me suplicó. Me dijo que pensara en Sofie, en todo lo que iba a perder. Después se enojó. Me gritó que estaba siendo egoísta. Que estaba tirando nuestra vida por la borda por algo que ni siquiera me correspondía. Pero ya no estaba dudando. No como antes. No puedo seguir así, le dije. No puedo fingir que no sé nada. Si puedes, respondió entre lágrimas. Solo tienes que decidirlo. La miré. Y en ese momento entendí que, hiciera lo que hiciera, algo se iba a romper. Ya decidí, le dije. No respondió. No hizo falta. A la mañana siguiente, con ayuda del agente retirado, me puse en contacto con los federales. Y en cuanto hablé con ellos, todo dejó de ser una idea. Se volvió real. A partir de ese momento, todo se volvió metódico. Frío. Los federales no perdían tiempo. No había espacio para dudas ni para emociones. Me explicaron exactamente qué necesitaban, pruebas. Todo lo que pudiera conseguir sin levantar sospechas. Y eso fue lo que hice. Durante el día, seguía siendo el mismo. Llegaba al trabajo, saludaba, resolvía problemas, hablaba con normalidad. Nadie podía notar nada. Pero por dentro, cada movimiento estaba calculado. Revisaba registros, copiaba rutas, guardaba nombres, contactos, cualquier cosa que pudiera servir. Siempre con cuidado. Siempre asegurándome de no dejar rastro. Cada tarde, antes de volver a casa, sacaba lo que había conseguido. Era una presión constante. Sabía que si cometía un error, no habría segunda oportunidad. Mientras tanto, Verónica y Sofía ya no estaban en casa. Los federales las habían trasladado a una ubicación segura. Yo mantenía la versión de que estaban de viaje, por un asunto familiar. Nadie lo cuestionó demasiado. También empezaron a mover mis finanzas. La venta de la casa, la reubicación del dinero. Todo a través de ellos. Yo no podía hacer nada directamente. Era extraño ver cómo mi vida se desmontaba pieza por pieza, sin que yo pudiera intervenir. Pero seguí adelante. Hasta que llegó el momento. Conseguí información clave. No solo indicios. Pruebas reales que conectaban directamente a la gerencia con todo el sistema. En ese punto supe que ya no podía volver atrás. Ese día salí del trabajo sabiendo que no regresaría. No me despedí de nadie. No recogí nada personal. Solo me fui. Las semanas siguientes fueron una especie de rutina agotadora. Oficinas, declaraciones, entrevistas grabadas. Repetir la misma historia una y otra vez, desde distintos ángulos. No veía a Verónica ni a Sofía. Solo me decían que estaban bien. Nada más. Hasta que llegó la audiencia. A puerta cerrada. Declaré oculto. Sin contacto visual con nadie más de lo necesario. Presentaron parte de la información. Lo suficiente para iniciar todo formalmente. Cuando terminó, me explicaron lo siguiente. La investigación ya estaba en marcha. Pero yo tenía que desaparecer. Sin transición. Sin despedidas. Sin tiempo. Me llevaron directamente a lo que sería mi nuevo hogar. Una casa pequeña, en un pueblo aún más pequeño. Un lugar donde no pasaba nada. Sin centros comerciales, sin tráfico, sin movimiento. Apenas un supermercado y poco más.
15.000 habitantes, como mucho. Era el tipo de lugar donde nadie hace preguntas, si no das motivos. Ese era el objetivo. Cuando llegué, Verónica y Sofía ya estaban ahí. Sofía fue la primera en correr hacia mí. Me abrazó con fuerza y empezó a hablarme como si nada hubiera pasado. Me enseñó la casa, el patio, su habitación. Para ella era una aventura. Todo era nuevo. La casa era sencilla. Un solo piso. 2 habitaciones, un baño, cocina, sala. Espacio afuera, pero sin nada especial. Funcional. Silenciosa. Verónica me abrazó también. Pero en su mirada había algo distinto. No dijo nada en ese momento. El agente asignado a nosotros se llamaba Mark. Nos ayudó a acomodar lo básico, nos entregó 2 celulares y nuestros nuevos documentos. Nombres nuevos, historia nueva. Todo preparado. Las reglas eran claras. Nada de contactar a nadie del pasado. Nada de llamar la atención. Vida tranquila. Mark sería nuestro contacto. Vendría cada cierto tiempo. Para el resto del mundo, era mi hermano. El tío de Sophie. Ella aceptó eso sin problemas. De hecho, lo adoptó enseguida. Lo llamó tío desde el primer día. Esa noche, cuando Sophie se durmió, todo explotó. Tuvimos que salir al patio para no despertarla. Verónica no se contuvo. Me culpó de todo. De haber destruido nuestra vida, de haberlos llevado a un lugar olvidado, de haber tomado una decisión sin pensar en ellas. Decía que no había nada ahí. Que si al menos fuera una ciudad podría soportarlo, pero ese pueblo, la estaba asfixiando. Intenté explicarle que era temporal. Que no había otra opción. Que era eso o algo mucho peor. Pero no escuchaba. Yo también estaba agotado, pero ya no había margen para discutir lo que ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Los días siguientes confirmaron lo que ya intuía. Nuestro matrimonio estaba roto. Los federales me consiguieron un trabajo en una empresa pequeña. Nada comparable con lo que tenía antes, pero suficiente. Ese era el punto. Pasar desapercibidos. El primer fin de semana, Mark volvió. Sophie se alegró de verlo. Corrió a abrazarlo como si realmente fuera su tío. Verónica ni siquiera sonrió. Y cuando Mark le explicó que le había conseguido trabajo como cajera en el supermercado, la situación empeoró. Se ofendió. Dijo que ella tenía una carrera, que no pensaba rebajarse a eso. Que teníamos dinero y no necesitaba trabajar. Mark fue claro. No podíamos permitirnos llamar la atención. Con mi salario, nadie creería que ella pudiera quedarse en casa sin hacer nada. Además, el trabajo tenía ventajas. Estaba cerca de la escuela y tenía guardería. Era lógico. Pero a Verónica no le importó. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Estaba siempre de mal humor. Distante. Fría. Se quejaba de todo. De la casa, del pueblo, de la gente. Decía que vivía con miedo de equivocarse, de decir su nombre real, de que Sophie dijera algo que no debía. Y aunque yo intentaba entenderla, también empezaba a cansarme. Porque yo también estaba viviendo lo mismo. Con el tiempo, logré adaptarme un poco. En el trabajo, después de unas semanas, dejé de ser el nuevo. Empecé a hablar con compañeros, a tener conversaciones normales. Verónica no. Nunca quiso integrarse. La invitaban a reuniones, comidas, siempre decía que no. Se aisló completamente. Y eso solo empeoró todo. Mientras tanto, cada cierto tiempo yo viajaba con Mark a otro estado para seguir declarando. El caso crecía. Había más implicados, más conexiones. Era más grande de lo que yo mismo había imaginado. En algún momento, Mark me dijo algo que me dejó pensando. Algunos conocidos de nuestra antigua vida habían sido visitados. Gente preguntando por nosotros. No sabían exactamente quién había hablado, pero mi desaparición había llamado la atención. Eso solo confirmaba que no habíamos exagerado nada. Que el riesgo era real. Pasó el tiempo. 1 año y medio. Dentro de lo posible, la vida se estabilizó. Mark ya no era solo un agente. Para Sophie, era realmente su tío. Y para mí, alguien en quien confiaba. Hasta que un día apareció en mi trabajo. Y su expresión lo dijo todo. No era una visita normal. Se acercó a mí sin rodeos. Tenemos que irnos, dijo. No pregunté nada. Salí con él mientras mis compañeros nos miraban sin entender. En el auto, el silencio duró unos segundos. Hubo una vulnerabilidad, añadió.
Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de vulnerabilidad? No respondió de inmediato. En su lugar, me pasó su portátil. Mira esto. Y ahí fue cuando todo se vino abajo. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Eran registros de mensajes. Conversaciones incompletas, fragmentos. Pero había algo que me heló la sangre de inmediato. Un nombre. El nombre real de Verónica. Sentí cómo se me tensaba todo el cuerpo. Mark me explicó rápido. Los teléfonos que nos habían dado no eran para vigilarnos activamente, pero sí tenían filtros automáticos. Palabras clave que activaban alertas. Entre esas palabras estaban nuestros nombres reales. Ese día, alguien había escrito el suyo. Seguí leyendo. Y lo que encontré no fue solo un error. Era mucho peor. Verónica tenía una relación con alguien del pueblo. Un hombre que había conocido en el supermercado. Los mensajes eran claros. No dejaban espacio para interpretaciones. Hablaban de encuentros. De días específicos. Días en los que yo no estaba. Todo encajaba con mis viajes. Con las veces que yo me iba a declarar. Ella aprovechaba esos momentos. Dejaba a Sofía en la guardería o sola por un rato y se encontraba con él. Pero lo que realmente lo cambió todo fue entender cuando había cruzado la línea. En algún momento, en medio de esa relación, le había dicho su nombre real. Porque no soportaba que la llamara por el falso. Me quedé mirando la pantalla sin reaccionar. No era solo una infidelidad. Había expuesto nuestra identidad. Nuestra ubicación. Nuestra seguridad. La de nuestra hija. ¿Está confirmado? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, dijo Mark. No hay duda. El resto del camino fue en silencio. Cuando llegamos a la casa, ya había otros agentes dentro. Todo estaba en movimiento. Cajas abiertas, instrucciones rápidas, gente entrando y saliendo. Era una evacuación. Inmediata. Verónica estaba en medio de la sala. Y no estaba colaborando. Cuando me vio, empezó a gritar. No negó nada. Ni siquiera lo intentó. Dijo que yo le había quitado todo. Su vida, sus amigos, su comodidad. Que la había metido en un lugar donde no había nada. Que estaba harta. Que no pensaba seguir ocultándose. Que ya había sido suficiente. Pero en ese momento, ya no importaba lo que dijera. Mark me había dejado claro lo que tenía que hacer. No era una discusión de pareja. Era un protocolo. La ignoré. Fui directo a la habitación de Sophie. Estaba asustada. Confundida. No entendía por qué había gente en la casa, por qué todo estaba siendo empacado. La abracé y le dije que íbamos a hacer otro viaje. Que todo estaba bien. Mientras la ayudaba a recoger algunas cosas, Verónica seguía gritando desde la sala. Decía que no se iba a mover. Que nadie podía obligarla a empezar otra vez desde cero. Y ahí fue cuando salí. La miré. Y por primera vez, no sentí duda. Tienes razón, le dije. No te vamos a obligar. Se quedó en silencio unos segundos. No quiero que vengas, añadí. Su expresión cambió. ¿Qué? Fuiste tú quien puso en riesgo a Sophie, dije, sin alzar la voz. No voy a exponernos otra vez. Ahí reaccionó. Empezó a gritar que no podía llevarme a nuestra hija. Que era su madre. Que no tenía derecho. Pero los dos sabíamos que eso ya no aplicaba. Esto no era un divorcio. No había jueces. No había acuerdos. Ella había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Los agentes intervinieron. Le explicaron la situación con calma. Sus opciones. Podía seguir en el programa, pero en otra ubicación, con otra identidad. Sola. Se negó. Sofía lloraba en mis brazos. No entendía nada. Y yo, tampoco intenté explicarlo. Nos fuimos así. Dejándola atrás. La última imagen que tengo de ella es en medio de la sala, rodeada de cajas, completamente fuera de control. Gritando. Después de eso, desaparecimos otra vez. Otra casa. Otro pueblo. Otra vida. Esta vez, el cambio fue más duro para Sophie. No pudo volver a la escuela ese año. Recibió clases en casa, terapia. Los federales ayudaron en eso. Poco a poco, las cosas se estabilizaron. Sin Verónica, todo era más tranquilo. Más silencioso. Más controlado. No era feliz. Pero era seguro. El caso siguió avanzando. Años.
Más implicados, más detenciones, más declaraciones. Cuando finalmente llegamos a la etapa final, di mi última declaración. Ya no era el único testigo. La estructura completa había quedado expuesta. La empresa fue desmantelada. El golpe fue fuerte. No definitivo, pero sí importante. En cuanto a Verónica, supe de ella por Mark. Se negó a la protección. Intentó encontrar la forma de recuperarnos. Incluso trató de demandarme, hablando abiertamente de quiénes éramos. Eso la puso en el radar. La detuvieron. Salió. Lo intentó otra vez. Y luego. Desapareció. Mark no lo dijo directamente. Pero no hacía falta. Entendí. Hoy, mi hija tiene 9 años. Ya no habla de su madre. La terapia la ayudó, pero cambió. Es más callada. Más consciente. Más adulta de lo que debería. Yo sigo trabajando. Tengo dinero. Ahorros de años. Pero ya no significa lo mismo. Vivimos de forma simple. Discreta. Ese dinero es para su futuro. Para emergencias. Nada más. He cambiado detalles de esta historia. Lo suficiente para protegernos. Pero lo esencial es esto. Perdí todo lo que tenía. Mi vida anterior. Mi matrimonio. Mi identidad. Pero no me arrepiento. Porque al final, lo único que realmente importaba era que mi hija siguiera con vida.